Las promesas de Dios, hermanos, permanecen. Permanecen. Él cumple sus promesas. Así que es lo que vamos a ver ahí comenzando en el 47, verso 13. Leo ahí. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿Cuántos hemos pasado un hambre tan fuerte, el hambre que te comes hasta un elefante, dirían algunos, ¿verdad? Pero aquí durante la gran hambruna se agotaron los alimentos, se agotaron los recursos, y mostrando que la vida humana depende totalmente de la providencia de Dios y no de las riquezas. Así que Dios en su misericordia, aquí vemos que usó a José para servir y para salvar a Egipto, tanto como a Israel, a Canaán y a las otras naciones que las rodeaban. Ahí Pero ¿qué sucede? Cuando usted tiene dinero, puede comprar comida. Si no tiene trabajo, no tiene dinero. La gente no podía trabajar porque vivían de la siembra. Y como no había lluvia, no podían sembrar. Pero si no tienes dinero, si tienes dinero pero no hay comida, no te puedes comer el dinero. Entonces ya se gastaron todo el dinero y ahora se encuentran en una situación difícil. Aquí usted va a notar, y en todo país, que decimos que las cosas a veces se ponen, ¿qué cosa? Cuando suben de precio, se ponen caras. Pero la realidad es de que ahora tu dinero puede comprar menos. Porque entre más demanda hay de las cosas, se va a requerir más dinero. Y el que tiene el dinero es el que lo va a poder comprar. Pero aquí hay un problema. Ya se le acabó a todos el dinero. Entonces, pero vamos a ver también cómo Dios, a veces, aunque tenían algunos recursos, esto nos va a recordar que las posiciones que Dios nos da, los privilegios que Dios nos da, no solamente son para estar en posiciones de privilegio, sino son responsabilidades para poder bendecir a otros. Lea el 14 conmigo. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Dios lo había puesto en una posición tan elevada, pero José era tan un hombre íntegro, honesto y fiel, que después de recogerlo todo, lo entregó todo, lo recaudado a Faraón, y no se guardó nada para sí mismo. Pero luego Dios va a hacer algo. De ese dinero que los egipcios juntan y recaudan, Dios les va a dar al pueblo de Israel cuando van a partir más tarde. Verso 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Pues ya dijimos, tenían dinero, no se podían comer el dinero, compraron comida. Pero ahora se les acabó el dinero. Lo usaron para comprar comida. Pero cuando se les agotó el dinero, comenzaron a vender lo que consideraban menos valioso que su propia vida, que su propia alma, para salvarse a sí mismos. Así que, si no tienen comida, se van a morir ellos y se les van a morir todos sus animales. Y uno diría, ¿pero por qué no se comían una vaquita, un corderito ahí? Es que no había grano, no había pasto, no había trigo, no había nada ni para alimentar a los animales. Entonces se te van a morir todos y te vas a morir tú también. No había otra opción. Verso 16. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces esto que implementa aquí José fue una de las medidas más sabias y misericordiosas. A cambio de tu ganado, les voy a dar alimento. Pero voy a preservar la vida de ustedes y también voy a preservar la vida
de sus animales en esta hambruna. Ustedes no tienen alimento para darle, a sus ganados se les van a morir. Démelos, yo los voy a alimentar, pero les voy a dar alimentos a ustedes en este aspecto también. ¿Y qué hace esta solución? Alivia al campesino, al que tiene sus vaquitas, sus borreguitos, sus chivitos, sus caballos, sus asnos, y no tiene que darles de comer porque está seco todo. Les alivia del trabajo de sembrar porque no pueden sembrar. Entonces les dice, denme sus ganados, yo se los voy a sostener y los voy a sostener a ustedes en esta escasez. Así que un buen liderazgo de José en el tiempo de la crisis. Pero el encargarse de tantos animales en un tiempo de hambruna era un trabajo muy, muy difícil. En Primera de Reyes, vaya conmigo ahí, no pierda Génesis donde estamos, pero vaya a Primera de Reyes 18:5. Está hacia adelante. Primera de Reyes 18:5. ¿Qué dice ahí? Primera de Reyes 18:5. Dijo pues a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dice el 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y ahí continúa contándonos esta historia. También esta ocasión había una sequía, y si no hay lluvia, no hay pasto, no hay grano, no hay trigo, no hay alimento. Pero imagínense cuidar todos estos animales. Por eso más tarde, bueno, ya le dijo Faraón, regrese al 47:6 ahí conmigo, de Génesis. ¿Qué dice el 47:6? La tierra de Egipto, aquí está Faraón hablándole a José. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y escuche esto. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. José ya le había dicho a Faraón, mis hermanos son pastores de ovejas, son ganaderos, tienen esta habilidad. Y por eso a Faraón le interesaba, ok, ahora estoy comprando el ganado de todo mundo para que puedan vivir ellos y salvarle la vida a los animales también. Y si entre tus hermanos hay uno que lo puede hacer muy bien, pues ponlo encargado de mi ganado y todo que estoy comprando también. Entonces, ese era el motivo. Verso 17 del 47, ahí donde estamos. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. O sea que todos los animales que tenían, todas las familias de los egipcios, equivalían a la comida de un año. ¿Qué sucedía? Si nuevamente no los vendían, se les iban a morir sus animales. Quizás te podías comer una vaquita antes que se te muriera, pero ya para el rato que te acabaste la vaca, ya todas las otras se te murieron. Entonces, José les dio alimento para ellos y para los suyos por todo un año. Es casi como si hoy no tuviéramos dinero y se nos diera comida por todo un año por nuestras pertenencias. No tenemos caballos, pero tenemos un carro de 2 caballos, ¿verdad? O de 4 caballos, o de 8 caballos, como se dice. Es como intercambiar nuestro carro, pero diríamos, si no puedo usar mi carro, no puedo trabajar. Pero ese era el problema de ellos. Usaban sus mulos, sus caballos, sus bueyes para arar la tierra, para trabajarla, para tener alimento, pero no se podía trabajar. Esa parte del problema. Entonces, aquí está el problema. Usted y yo estamos dispuestos a intercambiar lo más valoroso que tenemos, pero que sea menos valoroso que nuestra vida para sostener nuestra vida. Y es lo que está pasando aquí. Verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado,
también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Aquí el segundo año es el segundo año después de la venta de sus animales, no el segundo año después de la hambruna. Pero así que los egipcios finalmente vendieron a Faraón sus tierras y después ellos mismos se van a vender como trabajadores, como esclavos del rey mismo. Pero nuevamente, uno está dispuesto a cambiar lo que tiene para tener vida, para tener salud, para tener alimento en este aspecto. Entonces, aquí ellos hasta dispuestos de hacerse esclavos. Pero esta fue una esclavitud voluntaria que les permitió al que no tenía dinero venderse para poder vivir. Pero José no fue despiadado con ellos. Al contrario, José fue un hombre muy sabio y considerado y misericordioso porque va a alimentarlos a ellos y a sus animales. Verso 19. La pregunta comienza aquí. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Pero una pregunta aquí, hermanos. Hoy en día, usted y yo hemos hecho prácticamente lo mismo. Nos hemos esclavizado, entre comillas, a un trabajo para poder obtener un poquito de comida, un poquito de ropa, una vivienda, para pagar deudas si tenemos deudas y aún para nuestros propios deleites. O sea que intercambiamos nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro esfuerzo por un poco de comida. Según nos venimos acá a Estados Unidos para vivir mejor, pero allá los nuestros a veces no se dan cuenta que aquí para pagar una renta, para pagar una casa, para la gasolina, para las cosas, están caritas las cosas, ¿verdad? Allá se acuerdan cuando teníamos una gallinita para unos huevitos, un caldito, una sopita. Aquí hasta nos venden una gallinita por $30, ¿verdad? Allá no valía eso, ¿verdad? Aquí las pupusas valen $2.50, ya las conseguíamos más baratas. Pero la gente hace lo que tiene que hacer. Pero aquí el pueblo se ofreció a venderse y a sus tierras voluntariamente para continuar viviendo. Hay otro problema en este mundo. Hay gobiernos que vienen a quitarte lo que tienes, a exigirte y demandan de lo tuyo. Pero vamos a ver la diferencia aquí. Verso 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Aquí José por muchos ha sido acusado de reducir a toda una nación a esclavitud por la política que él utilizó. Pero la realidad es de que Dios usó a José para salvar la vida de los egipcios y de los cananeos y de los israelitas y de sus animales y de otras naciones. Aunque para el hombre israelita, para el hombre hebreo, era ilegal se denunciaba fuertemente, severamente, que un israelita agarrara a otro israelita para hacerlo su esclavo. Podías hacerlo tu trabajador si tenía hambre y darle, pero no lo podías hacer tu esclavo. Allá en Primera de Reyes, en Isaías, en Miqueas tenemos ejemplos que los profetas denuncian que uno haga de su compatriota un esclavo. Pero nuevamente todos hoy en día nos esclavizamos, entre comillas, por un trabajo para tener dinero. Pero aquí la idea era, la denunciada, es de que si tú mirabas a tu hermano tener hambre, dale un bocado, ayúdale. Pero hay personas que malgastan su dinero y luego pasan hambres. Pero ahí otro tema, ahí hay préstamos y la Biblia habla de esto también. Pero vamos a continuar aquí, verso 21.
y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Entonces, ¿qué hizo José? Agarró de todas las ciudades, de los extremos, de los pueblos donde vivía la gente, los hizo pasar más cerca del faraón, más cerca de él. ¿Por qué? No están trabajando, no están sembrando, ya no tienen burro, ni caballo, ni vacas, ni chivos, ni ovejas, ni nada. Entonces ahora no pueden viajar a ir a comprar grano como lo hacían. ¿Se acuerdan? Los hermanos de José venían en sus caballitos, en sus burritos. Pero si ya no tienen dinero y ya no tienen transporte y ya no tienen tierra, José les dice, vénganse cerquita y aquí yo los voy a alimentar. Entonces, los mudó a la ciudad, a toda la gente del campo, ya que no estaban sembrando, para que estuvieran más cómodos y estar cerca de los depósitos del grano, del trigo. Así que fue José misericordioso con ellos, porque como el grano se almacenaba en las ciudades, las personas ahí podrían estar seguras de tener alimento, estar cerca de la comida, ahorrándose nuevamente los viajes porque no tenían bestias. Y los animales nuevamente también estaban en la tierra de Gosén, y nadie podía sembrar. Hay un historiador famoso que se llamó Herodoto, y él calculó que José alimentó a más de 20,000 ciudades prácticamente. Más de 20,000 ciudades. Solamente la familia de Jacob, cuando se vino a la tierra de Gosén, eran ahí aproximadamente unos 75. Entonces, imagínense alimentar tanta gente. Verso 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Estas tierras eran inalienables, o sea que eran dotes para mantener a los templos. Los sacerdotes recibían ahí un porcentaje, una cuota anual de las provisiones, de los cultivos, de la comida. Es más, los sacerdotes recibían una ración de comida ya preparada, cocinada. Y muy probable, porque ellos tenían que estar ministrando, entonces no tenían el tiempo para estar trabajando en los campos, sembrando, y por eso también sus tierras no se vendían. Pero muy probable que esta administración de alimentar a los sacerdotes y darles una cuota, comenzó en los tiempos de José. Más tarde los vemos con los levíticos, los sacerdotes y el pueblo de Dios. Verso 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. Así que como habían vendido sus tierras y sus animales, ahora José a través de Faraón, o Faraón a través de José, les está dando semilla, pero ya se está llegando lo último de la hambruna, y prácticamente les va a decir, les voy a regresar semilla, o les voy a dar semilla, pero también les voy a prestar bueyes, les voy a prestar caballos de los que ustedes me vendieron. No les voy a cobrar por darles esta semilla, no les voy a cobrar por los animales, etcétera. No me tienen que pagar un alquiler de los animales, pero como ley van a dar el 20% del producto que nazca de la tierra. Si a ti te nace poquito, das el 20% de esto. Si a ti te nace más producto, das todavía el 20%. Entonces el 20% varía en este aspecto. No, es el mismo 20% dependiendo lo que el Señor les da. Así que estos arreglos parecen haberse completado un poco antes de que termina la hambruna en el 7º año. Así que sería necesario nuevamente suministrarles bueyes y animales para arar la tierra, dándoles semilla. Pero la quinta parte es lo que aquí Faraón pide de José. Así que vamos a continuar ahí en el verso 24. Verso 24, ¿ya lo tenemos? Dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón. Entonces del 100%, ¿cuánto es?
20, ¿verdad? Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. La gente miraba mal a José nuevamente porque dice, les está quitando el 20% del fruto de la semilla que él les dio. Pero, ¿qué sucede para nosotros hoy en día, hermanos? La gente se alegra si tú tienes una necesidad y vas al banco y te hace un préstamo. ¿Sabes cuánto te puede cobrar el banco? Bueno, depende de tu crédito. Aquí, legalmente, el banco te puede cobrar hasta el 36%. Y la gente contenta que me dieron un préstamo. También, por ejemplo, si vas a sacar un préstamo para una casa, el gobierno le pone un tope, un alto de lo que te pueden cobrar. Pero si vas a sacar una tarjeta de crédito o aún si vas a conseguir un préstamo para un carro, es diferente el interés. Es diferente si vas a comprar un barco, te cobra más interés para un barco porque ya lo considera algo de lujo. Pero una tarjeta de crédito, ¿hasta cuánto, hermano Carlos? Dependiendo, como dijo usted, ¿Sí? Ahorita por lo regular es como un 22 o un 27% lo que te están cobrando. Ahí está. Es demasiadísimo eso. Sí, y sabía que aquí aún en este país y en otros, si tienes mal crédito y un banco se anima a prestarte, te puede cobrar hasta el 300% y te puede pedir colateral. ¿Saben qué es colateral? Es de que tú tienes que dar algo para decir que vas a pagar. Entonces, si alguien tiene una casita y le van a hacer un préstamo para comprar un carro, pero tienes mal crédito, tienes que enganchar la casa. Y si el carro vale 10,000 y la casa vale 50,000 y no pagaste los 10,000, ¿sabes qué hacen? Te quitan la casita. ¿Cuánto por ciento sería eso? Es demasiado, ¿verdad? Pero aquí y otros gobiernos hacen esto, y la gente lo hace alegre. Pero también del ámbito religioso cristiano, hay iglesias que le exigen a la gente que, hermano, usted tiene que dar tanto. Algunos dicen el 10, otros el 20. Aquí en esta iglesia mi deseo es que nosotros demos alegremente. Y lo que lo demos de esa manera. Y sabe que Dios así mismo multiplica. Y dice que Él pone el querer como el hacer en este aspecto. Pero hay iglesias que le van a demandar cierta cantidad. Pero aquí mi deseo nuevamente que usted lo dé para el Señor y para su honra y su gloria, como propuso en su corazón. Así nos dice la Biblia, hermanos, dice cada quien dé como propuso en su corazón. Y sí, nos dice la Biblia que Dios es maldador alegre. Así que lo que lo va a dar, délo con alegría, no ahí de que me toca. Pero qué bonito que si el Señor me da $100, dar 10. No duele mucho, ¿verdad? Pero si el Señor me da $1,000, como que ya duele más dar unos 100. Pero si el Señor me da $5,000, ay hermanos, el Señor sabe que hay otros que tienen necesidad y ahí nos ponemos ya, ¿verdad? Bueno, por eso José dio el 20%, pidió el 20%. Así como Dios te prospera, tú da el 20%, 25%. Note cómo respondieron ellos, no quejándose, el 25%. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. O sea que José, tú y el Faraón nos han salvado la vida. La gente estaba más que satisfecha y contenta con las regulaciones de José. Y eran mejor tratados de parte de José que de los hombres que tenían un rango inferior anteriormente a José. Ellos los maltrataban en este aspecto. Así que nos ha salvado la vida. Estamos agradecidos contigo, José. Así que gracias, contentos, alegres. Verso 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, esto es el 20%, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así que un impuesto de 20% resulta bastante bueno en comparación con los impuestos o las imposiciones de otros gobiernos de este tiempo y pasados y aún presentes. Nuevamente, hay otros que en este momento, Myanmar, Burma, es una nación que esa te quita lo que quiere y todo es de ellos. Así que tú
También hay lugares que yo he visitado que simplemente, aún en restaurantes y en trabajos, si tú das una propina, no es para el trabajador, es para el dueño, y nada más les toca a ellos, no importa cómo hagan su trabajo. Verso 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Así que Dios obró en Egipto para cumplir sus promesas, usando este tiempo y lugar. Aunque no era la tierra prometida, pero Dios usó a Egipto para formar a Israel como una nación, fortalecerlos y engrandecerlos. Ahí los multiplicó, ahí los protegió, ahí proveyó para ellos, les dio sustento, les permitió conservar su identidad étnica y cultural y religiosa. ¿Sí? Se organizaron ahí, hicieron su propia política. Evitaron la asimilación completamente a los egipcios, aunque aprendieron algunas cosas malas de los egipcios. No deberían haberlo hecho, pero Dios los mantuvo allí a salvos. Allá en Canaán estaban en conflictos, pero aún ahí Dios pudo haberlos salvado. Pero como se encuentran aquí, ahí les ayuda Él cumpliendo sus promesas. Así que aún en la opresión, Dios fortalecerá la fe de ellos. Y les va a dar esperanza de que van a regresar a su tierra prometida, dejándoles claro en su mente y en su corazón que Egipto no es su destino final. Así que hoy también Dios nos mantiene aquí en esta tierra, hermanos. Nos dice que nosotros somos peregrinos y ¿qué cosa? Extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Aquí nos permite el Señor vivir, así como el pueblo de Israel vivió en Egipto. Podemos comprar y vender, pero no es nuestra patria eterna. Que pongamos nuestra mirada en el cielo, en lo celestial. Y unamos esfuerzos para invitar a otros a unirse, a ir a la tierra de Canaán, a la patria celestial. Verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido para la esclavitud de Egipto? 17 años. Vivió como esclavo un rato, pero ahora Jacob, el padre de José, vive 17 años en Egipto y Dios le va a permitir ver su descendencia y verse multiplicar en este lapso de tiempo. Verso 29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. En otras palabras, Jacob le está diciendo a José: júrame, prométeme solemnemente que no me vas a dejar aquí. Yo quiero ser enterrado en Canaán. No por un simple apego romántico a su suelo natal, tampoco por un sentimiento supersticioso por el suelo de la Tierra Santa, como hoy en día algunos ven la Tierra Santa como algo que es sagrado. Lo es porque es la tierra de nuestro Señor, pero no tiene nada mágico en sí el polvo, por decirlo de esta manera, sino que Jacob quiere regresar a su tierra por fe, confiando en las promesas que Dios le ha dicho. Jacob pudo haberle dicho a José: José, soy tu papá y yo puedo demandarte, te puedo pedir que tú hagas esto, pero ¿sabes qué? Yo también te debo mi vida a ti, y eres el Señor de la tierra de Egipto. Así que si he hallado gracia en tus ojos, te lo ruego, te lo pido, porque veo que nuevamente Dios te usó para salvarme. Verso 30. Mas cuando duerma con mis padres, esto es morir, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Aquí esta palabra que José dice, haré como tú dices, es una garantía, es como un contrato. La palabra tenía la misma fuerza que un contrato escrito.
¿Hoy valen casi las palabras, hermanos? No, ¿verdad? Deberían. Casi no valen las promesas que hacemos. Se las rompemos a nuestros hijos, a veces a nuestros cónyuges, a veces a los demás. Pero que nuestras palabras sean tan firmes como un contrato. La palabra nos dice también que no hagas promesas así a la ligera, sino que si vas a hacer una promesa, ¿qué nos dice? Apúrate en cumplirla. A veces, Señor, si tú me ayudas, si tú me bendices, yo haré esto, yo haré otro. Pero, ¿qué hacemos cuando el Señor nos bendice? Se nos olvida. Señor, tú sabes que... Bueno, si usted promete, cumpla. Si usted promete, cumplamos. Verso 31. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. En otras palabras, Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, se traduce así, o a veces se traduce que se apoyó sobre el extremo de su bordón. Entonces, ¿sobre qué se apoyó? ¿Sobre la cama o sobre el bordón? Vaya conmigo ahí a Hebreos 11:21, no pierda el pasaje donde estamos. Hebreos 11:21. Cuando lo encuentra ahí me da un amén. Hebreos 11:21. Amén. Ahí nos menciona cómo muere Jacob. Nos dice, léanoslo, hermano Carlos, ¿cómo dice? Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de así José, es. y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El extremo de su bordón. ¿Okay? Entonces ahí Hebreos 11:21 menciona que Jacob murió adorando, apoyado sobre el extremo de su bordón, prácticamente en su vejez. Pero aquí nos dice que se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Bueno, hay una solución o varias soluciones potenciales aquí. Leamos ese versículo otra vez, y el 31, donde Jacob está hablando. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Parte del problema es que algunos interpretan que el inclinar la cabecera sobre su cama es que murió. Pero eso es como desnucarse, eso es para irse hacia atrás, ¿verdad? Pero inclinarse también trae la idea de adoración. Pero nótese que no dice que murió. Yo lo interpreto ahí que no muere en esta visita de José, sino que inclinarse es un feliz de adoración, estar satisfecho que ya tiene la promesa de su hijo y que confía en Dios que se va a cumplir esto y que también se va a llevar sus huesos cuando mueran. Porque vamos a ver que Jacob muere después de una enfermedad en el siguiente capítulo. Y es el que vamos a ver ahí rápidamente. Génesis 48. Aquí vemos que Jacob bendice a Efraín y a Manasés en unos segundos, pero lea el 1 del 48. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. O sea que el padre de Jacob se enfermó, estaba débil de salud. Se enfermó de muerte prácticamente por su vejez. Pero de aquí del verso 1 del 48 y del capítulo anterior del 31, pasó un lapso de tiempo. Jacob le hizo la promesa, José aceptó la promesa, se fue de regreso y aquí en el 1 es cuando le están diciendo, oye, ahora tu papá ya está a punto de morir, está débil de salud, ven a verlo, tráete a tus dos hijos. Verso 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, ven que todavía está vivo, y se sentó sobre la cama. Y aquí hay un juego de palabras. Se sentó sobre su mita. Esto es sobre su lecho, sobre su cama. También se puede usar la palabra sobre la madera. La palabra madera la usamos de diferentes maneras. Sobre el palo, sobre el bastón también se puede traducir. También en el Nuevo Testamento se usa en el griego de diferentes maneras.
Jesús fue colgado sobre un madero. Esa es una manera de decirlo. Sobre un palo. Algunas versiones dicen fue colgado en un árbol, sobre un árbol. Pero no fue que literalmente el árbol todavía tenía, sino que un palo de árbol, ¿verdad? Pero también en el latín, ¿cómo le nombramos a ese palo? Cruz. Nota que son diferentes términos, ¿verdad? Así que aquí Jacob se esforzó sobre la madera, sobre la cama, que estaba hecha de madera. Pero su bastón, su palo también es de madera. Entonces, los ancianos hoy usan ahí andadores, ¿verdad? Pero usaban bastones, palos, ahí para apoyarse. Entonces, en el hebreo, se sentó sobre su mita, sobre su lecho o cama, y se apoyó sobre su mate, que es el bastón o la vara para apoyarse. Pero en el griego, en el hebreo se escribe M-T-T-H para las dos cosas. Para el lecho y cama, tanto como para el bordón, el bastón, de esta manera. Pero aquí Jacob se esforzó no solo porque deseaba recibir a José con respeto de su alto rango, porque es el Señor sobre la tierra, sino porque estaba por realizar también un acto sagrado que vamos a ver aquí enseguida. Verso 3. Y dijo a José, Jacob aquí, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. El motivo que Jacob menciona esto es para referirse a esta visión que recibió allá en Betel, que fue ahí donde Dios le dio una promesa y Jacob está por darle y traspasarle esta promesa a José y a su descendencia. Le dice, no fue cualquier Dios, sino el Dios omnipotente, el Shaddai, el mismo Dios que te ha puesto a ti sobre Egipto como rey, señor de toda la tierra, el que te dio el poder de interpretar los sueños, este mismo Dios, el cumplidor de promesas, el cumplidor de pactos que son permanentes, este mismo Dios se me apareció a mí y me dio una promesa y te la voy a pasar a ti, José. Aquí te va. Verso 4. Y me dijo, he aquí, yo te haré, ayúdenme, crecer y te multiplicaré. ¿Y qué más? Y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra ¿a quién? A tu descendencia después de ti por heredad perpetua. O sea que Dios te va a hacer multitud de personas. Allá en Génesis 35:11 vemos que la misma palabra se usa. Ustedes van a ser una congregación o una iglesia, o iglesia de naciones o un montón de naciones. Aquí una congregación es la misma palabra de pueblos. O sea que van a ser muchas clanes, muchas familias, pero van a formar una sola familia. Pero aquí le repite el pacto. Me lo dio Dios a mí y Él cumple sus promesas perpetuas, entonces te lo voy a pasar a ti. Y Dios los va a hacer volver a su tierra, a Canaán. Así que esta es una promesa y Dios cumple sus promesas. Y aquí Jacob está mostrando su fe y José también está mostrando su fe. Porque vemos más tarde, sáltese allí a Génesis 50, verso 24 y 25 de Génesis. Génesis 50, 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y en otras palabras a mí también. El 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitaré y haréis llevar de aquí mis huesos. Y José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero más tarde en el libro de Josué encontramos que se lo llevan y lo sepultan precisamente en una tierra, la tierra que Jacob le va a dar aquí enseguida. Verso 5. Y ahora tus dos hijos, ahí regresamos al 48:5.
y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí esto lo encuentro muy interesante. Jacob, el papá, representando a Israel, al nuevo pueblo de Israel, como una nación soberana viviendo dentro de Egipto, va a realizar un acto legal de adoptar a los dos hijos, prácticamente a sus nietos, pero considerándolos y subiéndolos al nivel de hijos. Y como dice, como Rubén y Simeón y los otros, para que también lideren una tribu. Y le va a explicar por qué. Yo tenía una esposa que se llamaba Raquel y se me murió y ya no pude tener más hijos, pero Dios va a completar esto a través de estos dos nietos míos. Efraín el menor, va a recibir la bendición, al igual que Jacob era el menor a su hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú. Él va a recibir la primogenitura, aunque Judá se va a convertir el mayor entre sus hermanos. Pero el motivo de esto, ¿por qué va a hacer esto? Él lo explica, se explica en Primera de Crónicas. Acompáñenme allí a Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Primera de Crónicas 5, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Primera de Crónicas 5, 1 y 2. Dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién? A los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue ¿de quién? De José. Ok, ahí continuamos en el verso 6 entonces. Dice el 6 del 48. Y los que después de ellos has engendrado serán ¿de quién? Tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. En otras palabras, tu descendencia, José, después de estos dos hijos que has tenido aquí, serán considerados como hijos de Efraín y Manasés, pero solo tomarán rangos como jefes de familia y hasta ahí. No serán ya considerados como otras tribus, sino que serán partes de estas tribus. Verso 7 de Génesis 48. Porque cuando yo venía ¿de dónde? De Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Aquí Jacob está diciendo: mi amada Raquel se me murió en mis brazos, murió sobre mí. Y recordemos que murió mientras estaba dando a luz ¿a quién? Al hijo menor, ¿cómo se llamaba? Benjamín. Entonces, aquí Jacob va a justificar por qué a José lo va a ser el heredero de la tierra, porque ya no pudo tener más hijos y por eso le va a dar aquí esta tierra. Lea, si contamos a Leví, ya tenía 6 tribus y las 2 siervas tenían 2 y Raquel tenía 3 aquí entonces. Pero también nos menciona que Éfrata equivale a Belén, que ahí más tarde, ahí donde murió Raquel, también más tarde va a ser donde van a nacer ¿quién? En Belén, Éfrata, nuestro Salvador Jesucristo. Verso 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Aquí esta pregunta puede ser por 2 motivos. Puede estar preguntando ¿quiénes son estos? Porque ya está anciano, ya no puede ver bien, ya está prácticamente ciego, o simplemente
para que los rodean como nación soberana, el representante, el patriarca Israel, está diciendo quiénes son estos para que sepan, es Manasés y Efraín. Y esto se preguntaba también en los rituales de adopciones. En estos tiempos, la manera que se adoptaban los niños era que eran colocados sobre las piernas, o entre las piernas. Y este acto se conoce en muchos países para adoptar a hijos. Entonces, esta pregunta se plantea como el giro solemne del discurso a los jóvenes que ahora van a ser investidos como de un alto rango patriarcal. Entonces, en este momento, estos jóvenes, Manasés y Efraín, tenían aproximadamente entre 20 y 22 años. ¿Cómo lo sabemos? Acordémonos que nacieron aproximadamente ahí sobrando, todavía habían años de la abundancia cuando José tuvo a Manasés y a Efraín. ¿Cuántos años eran de la hambruna? 7. Pero ¿cuántos años vivió Jacob en la tierra de Egipto? Ya nos dijo, ¿eran cuántos? ¿Quién se acuerda? 17. Entonces, si por lo menos Jacob vivió 17 años y todavía está vivo en este momento, aquí donde estamos en este verso, y había nacido un par de años antes que terminara la abundancia, y ya estamos entrados en la hambruna, entonces allí aproximadamente, y está por morir Jacob, entonces sabemos que por las matemáticas allí mínimo eran 17, pero como nacieron antes, entonces entre unos 20 y 22 años. Verso 9. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora y los bendeciré. Pero note que José contestó diciendo: son mis hijos que Dios me ha dado. ¿Qué está reconociendo José? ¿De dónde provienen nuestros hijos? Provienen de Dios. Y Jacob prácticamente le va a decir más tarde: Dios me ha mostrado tu simiente. También reconociendo que es Dios quien nos da la vida y nos permite ver a otros. Y doblemente dulces para nosotros estas bendiciones cuando vemos que todo proviene de la mano de Dios. Verso 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía, ¿qué cosa? Ver. Así que les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Este besarles y abrazarles es un gesto que también no solamente es lo que un abuelo hace o un padre hace, sino que era una forma integral de bendecirles y de pasarles esta bendición de Dios. Entonces, si lo leyéramos así, ahora, literalmente, los ojos de Israel estaban oscuros. Ahí dice literalmente pesados, cargados por la edad, por lo que no podía ver. Así que esto quizás explica nuevamente por qué no los reconoció a sus nietos de inmediato. Y por eso le pidió a José que los pusiera cerca de su cama, pero en este momento Jacob está sentado y José se los acerca y se los pone entre las piernas y él los sienta entre sus piernas prácticamente y los bendice aquí. Pero ¿se acuerdan cuando Abraham no podía tener hijos? ¿Qué le dijo a su esposa Sara? Le dijo, aquí está mi sierva. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Quién me ayuda? Agar. Y dijo, para que ella dé a luz sobre mis piernas. O sea que ella iba a adoptar a Ismael cuando él naciera. Era la idea de la adopción que aquí está haciendo Jacob, sentándolos sobre sus piernas para bendecirlos, abrazándolos, besándolos, pero dándoles la bendición. Verso 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Así que cuando se lo llevaron de esclavo a José, Jacob pensaba que estaba muerto José. Pero Dios le permitió no solamente ver a José vivo,
sino que también abrazar y besar a sus nietos, que ahora los está adoptando como a hijos propios. Verso 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, las rodillas de Jacob, y se inclinó a tierra. ¿Quién se inclinó a tierra? Todos. José se inclinó a tierra, sus nietos de Jacob se inclinaron a tierra, y aquí es donde Jacob también se inclina hacia delante. Entonces, nuevamente el hecho de recibir a un niño entre las rodillas o las piernas era parte de la ceremonia de adopción legal. Pero para comprobarlo, vaya ya conmigo a Génesis 30, verso 3. Ya lo cité, pero léalo conmigo. Génesis 30, verso 3. ¿Qué dice el 33? Dice así. Y ella dijo, aquí es Sara. He aquí, no, Raquel, ¿verdad? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz, ¿dónde? Sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. En otras palabras, yo los voy a adoptar cuando los reciba en mis piernas, sobre mis rodillas. Y también fue lo mismo que hizo Sara con Agar. Verso 13, ahí del 48. Y los tomó José a ambos, después que los sacó ya de las rodillas de Jacob. Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los colocó y los acercó a él. O sea que el mismo acto de pronunciar la bendición fue notable, pues demuestra que el corazón de Jacob estaba animado por el espíritu de la profecía que Dios le había dicho: a través de tu descendencia voy a ser una gran nación, multitudes de naciones. Así que, pero aquí hay un problemita. El lugar de la mano derecha era el lugar de honor, el de la bendición en los tiempos bíblicos. Y no lo vamos a ir a ver, pero allá en Deuteronomio se encuentra, también en el Nuevo Testamento se encuentra, que un día el Señor va a apartar a la derecha y a la izquierda, algunos. Pero aquí Jacob va a hacer algo deliberadamente, va a cruzar sus manos para poner su mano derecha al que está en su izquierda, a la derecha de José. Pero el de que tiene él a su derecha le va a poner la izquierda, allí, va a cruzar sus brazos, pero a Efraín, que era el menor, le va a dar la mayor bendición. Leamos el 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos, dice, ¿cómo ahí? Adrede, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. O sea que se esperaba que la mano derecha estuviera sobre el que estaba a su derecha y el de la izquierda sobre el de la izquierda. Se esperaba que se bendijera mayormente. En el Nuevo Testamento también vemos que si hay varios hijos, al mayor se le dejaba toda la heredad. Entonces, cuando yo me muera, le voy a dejar mis deudas a mi hija mayor. Pero si tienes dinero, le dejas la mayor parte a la mayor o al mayor. Y era así la idea. Pero aquí Efraín es el que recibe la mayor parte. Pero este acto también va a afirmar y reafirmar la soberanía y la gracia de Dios, mostrando que las bendiciones no dependen de méritos humanos, sino que de la elección divina de Dios, como se ve aquí también en la preferencia que se le da a Efraín. Pero en los casos anteriores vimos que Jacob mismo recibió la preferencia de su padre Isaac sobre Esaú. Pero también vimos que el abuelo Abraham le dio preferencia a Isaac sobre ¿quién? Sobre Ismael. Y en la Biblia, hermanos, la imposición de manos es un símbolo de bendición. Es un acto que continuó y continúa. En el Antiguo Testamento se usaba para la dedicación de los sacerdotes. Esto lo encontramos en el libro de Números y en Deuteronomio.
Pero en el Nuevo Testamento lo encontramos poniendo las manos sobre los líderes para ordenarlos al ministerio, para enviarlos a misiones en este aspecto. Vamos a ver un ejemplo, solamente vaya conmigo a 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 4:14. Y si me gana, lo lee, por favor. 1 de Timoteo 4:14, ¿qué dice? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, como imposición de las manos del presbítero. O sea que no descuides este don, este regalo. ¿Qué hizo? El presbítero, los pastores, los líderes pusieron las manos aquí en este joven, ¿verdad? Entonces, Timoteo, échale ganas, sigue adelante, predicando, compartiendo la palabra del Señor, porque esta bendición de que se te pusieron las manos era de parte de Dios. Así que esta imposición de poner las manos continúa hoy en día. Verso 15, regresando a Génesis 48:15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Nuevamente aquí la bendición pronunciada procede del Elohim, de Dios, de quien Él es el manantial de toda gracia y toda fuente de bendición. Este es el que se me ha manifestado a mí. Mis padres, Abraham, Isaac, aquí dice Jacob, ¿verdad? Ellos anduvieron con Él. Él anduvo conmigo, yo anduve con Él. José, tú continúa andando con Él. Tus descendientes continúen andando con Él. Entonces, literalmente aquí Jehová, el Dios que me alimentó a mí, literalmente pastoreándome, siendo mi pastor, así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque Jacob de vez en cuando titubeó porque dijo, nos vamos a morir y todo esto es contra mí, tenemos hambre. Pero aquí recuerda que Jehová es su pastor y literalmente dice desde el comienzo de mi existencia hasta el día de hoy lo ha sido. Así que prácticamente por su poder somos alimentados. Su mano nos sostiene. Y aquí la obra de Cristo se aplica a nuestra conciencia también, porque de Él recibimos el alimento espiritual, no solamente lo físico. Así que Él es el camino de la santificación que nos ayuda, que nos guía a través de su Espíritu Santo y su palabra. Pero algo que me intriga aquí a mí. En la bendición de Jacob vemos que hay una denominación triple de la deidad y una bendición triple dada a los descendientes de Jacob. Lo que está diciendo Jacob aquí, Dios, Elohim, ante quien han caminado mis padres, le está diciendo Jacob a José, Dios ha existido, porque ya no existe Isaac ni Abraham, pero Él anduvo con ellos anduvieron con Él, o sea que Dios existía, pero también le está diciendo que Elohim, como su pastor de Jacob, Dios lo ha cuidado a él durante toda su vida. Entonces Dios ahora existe todavía, José, le dice a Jacob, porque Él me ha cuidado desde que yo nací y cuidó a mis padres. Entonces Dios ha existido y Dios existe. Pero ¿qué le dice prácticamente? Y continuará existiendo y Él es esa presencia divina que será, o sea que existirá continuamente, siendo el Redentor no solamente mío, sino que de ustedes más tarde. Los va a redimir, los va a rescatar, los va a bendecir a ti, José, y a los tuyos. Nosotros, hermanos, cuando descubrimos que todo lo bueno proviene de Dios, dejaremos de intentar hacer las cosas por nuestra propia cuenta y en nuestra propia fuerza. Aprendamos a depender en Dios, que Él es el Dios de hoy, de ayer y que lo será por siempre en este aspecto. Es lo que Jacob le está diciendo a José. Continúen dependiendo de Él, así como yo lo hice, así como lo hizo mi padre Isaac y como lo hizo mi abuelo Abraham. Así, y ustedes
Él va a continuar con ustedes. Verso 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que en otras palabras, este ángel es muy intrigante también, porque ¿se acuerdan cuando Jacob luchó contra un ángel? Inicialmente el ángel se presentó ahí como un tipo adversario en su lucha, ya en el capítulo 32, verso 24. Pero fue ahí donde Jacob entendió que era una figura divina, este ángel, este hombre, que le daba poder con Dios y los hombres. Pero esta experiencia le enseñó a Jacob que el ángel redentor estaba siempre presente para protegerlo y para salvarlo de todo mal. ¿Se acuerdan que Dios, cuando se le apareció, y este ángel también, le recalcó la promesa, le recalcó la presencia, le recalcó la protección, le recalcó las provisiones y le recalcó la providencia? Entonces, este ángel que lo liberó de todo mal es un ser identificado con Dios mismo. Probablemente era el ángel de Jehová con quien luchó en el vado de Jaboc. Este ángel es visto como un redentor que rescata a Israel del cautiverio y de las dificultades, tanto físicas como espirituales. Y aquí se usa en hebreo una palabra que se le nombra Goel. Esta palabra significa redentor, libertador. Y es aquí donde se usa por primera vez. Esta palabra se usaba a un familiar de sangre cercano que podía redimirte cuando tenías una necesidad o un problema o no había descendencia. Pero en un sentido más amplio, aquí también se refiere a Cristo, el Salvador y Redentor, que rescata a la humanidad del pecado y de la muerte, que Él es nuestro Redentor definitivo del pecado y el sufrimiento humano. Vaya conmigo a Tito 2.14, solamente para ver un ejemplo, por favor. Tito 2.14, ya estamos terminando. Tito 2.14. Si lo tiene y me gana, me lo lee, por favor. Tito 2.14. ¿Qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué cosa? Para redimirnos de toda iniquidad. Pero aparte de esto, también para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Él es nuestro Goel, Redentor, nuestro familiar más cercano, porque nos ha adoptado a su familia, redimiéndonos, rescatándonos. Nosotros éramos hijos bastardos y Él nos redimió, nos rescató, nos adoptó a su familia. Así que el ángel que redime a Jacob es una prefiguración de Cristo, el ángel del pacto, nos dice Malaquías 3:1, que nos redime no solo de los males terrenales, sino también del pecado y de las consecuencias del pecado, como nos dice Romanos 6:14 y Gálatas 3:18. Así que Jacob, a través de su propia experiencia, reconoce que Dios es fiel y su Redentor constante, continuo, quien rescata del pecado y de la maldad, como nos dice en Romanos 8:32 y Primera de Juan 6:2. Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Esto para José era una abierta ruptura con la tradición de usualmente usar la mano derecha y bendecir al que estaba a tu mano derecha, y el de la izquierda darle algo menor. Pero literalmente José se disgustó, se molestó. Es más,
pudiéramos decirlo, que vio maldad en Jacob en hacer esto. Pero Jacob le dice, no, le va a decir, porque José piensa supone que quizás él está confuso, está cometiendo un error, y le intenta agarrar la mano y cambiársela y corregírsela. Pero note lo que le dice el 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero aquí José lamenta que no se le está dando el honor y la bendición mayor al mayor, sino que al menor. Pero a Jacob le había pasado, a Isaac le había pasado. Pero dice el 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. O sea que estoy seguro de lo que estoy haciendo. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero tu hermano menor será más grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. O sea que Jacob dice que aunque Manasés será un gran pueblo, su hermano menor, Efraín, será más grande y su descendencia formará muchas naciones. Y esta bendición se cumplió cuando la tribu de Efraín se destacó por su tamaño y poder. En el censo que se hace más tarde en el desierto, Efraín tenía más hombres que Manasés. Y más tarde, Efraín llegó a liderar las 10 tribus del norte, solo detrás de Judá en importancia, porque de Judá vendrá Jesús. Pero durante la monarquía dividida, el reino del norte a menudo se llamaba, entre comillas, Efraín, debido a su prominencia. Y esto lo encontramos en 2 de Crónicas 25:7, en Isaías 11:13, en Jeremías 31, 9 y 20. Pero aquí Jacob recibió la promesa de que de él nacerían congregaciones de naciones. Y esto se cumplió con la fundación de 2 tribus más, la de Efraín y Manasés. Pero un punto muy importante aquí, y no me voy a tomar más tiempo. De Efraín va a nacer un Salvador también, y su nombre se llama Josué, que también en hebreo es similar a Jesús, que será el Salvador del mundo. Así que de Efraín descendería Josué, un tipo salvador, quien lideraría a Israel en la conquista de Canaán, como un tipo salvador también. Verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Así que Jacob concede la bendición patriarcal a Manasés y a Efraín, otorgándole los derechos patriarcales, pero especialmente a Efraín. Así que, conforme a estas palabras, los israelitas hasta hoy en día usan esta fórmula de Jacob para bendecir a tus hijos. Dicen que Dios te bendiga, así como bendijo a Efraín y Manasés. Verso 21. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Le recalca nuevamente, Dios ha estado conmigo, va a estar contigo, así como estuvo con mi padre y mi abuelo, y estuvo conmigo, porque Él es el Dios de ayer, hoy y por los siglos, va a estar contigo. Y el patriarca aquí, Israel, habló de la muerte con serenidad, preparándose a sí mismo y a José y a sus descendientes a confiar en Dios. Esta semana murió una compañera de trabajo. Ella compartía el evangelio a las hermanas, pero ella tenía una vecina que no conocía de Cristo. Y esta hermana, compañera de trabajo, tenía cáncer. Y la vecina no quería escuchar de las cosas de Dios. Pero cuando se dio cuenta que ella tenía cáncer, la vino a visitar. Nunca le aceptó una invitación de venir a la casa a escuchar la palabra de Dios. Ella le hablaba del evangelio.
Pero cuando tuvo cáncer, la vecina vino a escucharla. Dice, ¿por qué tienes tanto gozo y alegría y fe? Dice, porque creo en Jesucristo y estoy lista para ver a mi Salvador. Y le vuelve a testificar. Y ella acepta a Cristo. Pero ella dijo en su corazón y compartió con los hermanos y con nosotros diciendo, si el Señor me permitió tener cáncer y morir de cáncer para que esta vecina viniera a los pies de Cristo, dice, gloria a Dios, dispuesta a hacer esto. Y fue lo que sucedió. El Señor le permitió testificar una vez más antes de morir y aceptó a Cristo como su Salvador. Pero aquí Jacob no tiene miedo de la muerte. Dice, yo conozco que nuestro Dios ha estado con mis padres, ha estado conmigo y lo estará con ustedes. Y por lo consiguiente, Él es mi pastor, no tengo nada de qué temer. Así que Él estará contigo también. Y Él es fiel a sus promesas. Y los va a llevar de regreso a Canaán. Elohim, Dios estará contigo y te traerá de nuevo a la tierra de nuestros padres. Verso 22. Y que de hecho esto también se va a cumplir en Josué 16. Vamos a ver que también los huesos de los antepasados van a ser llevados de regreso. Y Manasés va a estar de un lado del río del Jordán y la mitad de la tribu de Manasés ocupará los lados, cada uno con Efraín, los diferentes lados, ahí cumpliéndose esta promesa de que les va a regresar la tierra. Verso 22 y ahí concluimos. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob le da a José una porción extra de herencia, especialmente y específicamente el territorio de Siquem, como reconocimiento a su fidelidad de José. Y esta concesión no solo confirma que José recibe una doble porción como primogénito, sí, se lo dio a sus hijos, pero últimamente era para ellos, pero a través de José. Y una promesa cumplida que nuevamente Dios les regresa esta tierra. Aunque en la Biblia no encontramos antes de esto que Jacob hubiera tomado esta tierra de los amorreos con su espada y arco. Lo que puede referirse a un conflicto no detallado en otras fuentes, o podría ser una referencia profética a una futura conquista de Canaán por sus descendientes, que vemos después ellos conquistando. Pero Siquem era una región clave en la historia de Jacob. Se convierte en un territorio importante para sus descendientes, especialmente para José, porque nuevamente su cuerpo va a ser enterrado allí. Y Josué 24:32 nos dice esto. Pero Jacob ya poseía parte de la tierra cerca de Siquem, lo que refuerza también aquí la conexión con esta herencia. Pero en hebreo, la palabra o el nombre Siquem puede ser un juego de palabras que a veces se traduce o puede significar hombro o ladera. Entonces puede estar refiriéndose también a lo mejor de la tierra de Siquem, el hombro o la ladera del terreno. Ya soy dueño de la otra parte, ahora quiero lo mejor también y va a ser para ti, José, allá de regreso en la tierra de Canaán. Así que Siquem puede ser visto como un acto de fe y un símbolo de la futura conquista de la tierra prometida por parte de sus descendientes. O sea que por fe le está diciendo, esta va a ser tuya, ya es tuya. Pero de la misma manera, hermanos, por fe, nosotros ya tenemos una patria celestial, lo mejor en el cielo, porque ahí es donde está nuestro Señor preparando un lugar para nosotros. Nos dice Juan 14, para que donde Él esté, también nosotros estemos.